El derecho no puede prescindir de la sociología porque necesita entender primero los orígenes de las distintas facetas del comportamiento humano, hablando de manera urbana o de manera en los diferentes conflictos. Y si no lo estudia, si no sabe las causas, entonces la normatividad, las normas que proponga el derecho no van a estar de acuerdo a la realidad. Pueden ser normas que se queden muy limitadas, pueden ser normas que se tornen excesivas, pueden ser normas que se tornen inútiles. Si, por ejemplo, el derecho no estudia el porqué de la violencia, cuál es el origen de la violencia, por qué la mujer reacciona de tal manera, por qué el hombre se comporta de tal otra manera, por qué los niños necesitan, entonces no va a poder proponer normas que sean, por ejemplo, acordes a las necesidades, en este caso específico de los niños, acorde a las necesidades del hombre, acorde a las necesidades de la mujer, acorde a las necesidades de tal o de cual grupo, ¿sí? Y acorde también a los excesos que tiende a tener cada uno de los diferentes grupos. La sociología le permite al derecho entender las razones, por ejemplo, en el caso de la sexualidad. Ella se mete con otro tipo de estudio, pero al final tiene que ver en el desarrollo de cómo funciona en una sociedad determinada. Para decirle la sexualidad se debe regular en el niño hasta tal edad, ahí se apoya, por ejemplo, en la biología, se apoya en otras materias que son específicas hacia la fisiología de la persona, pero también hacia la psicología, y entre todas van construyendo una base que sirva orientadora y de visión para el derecho. Una persona que estudie derecho y que por lo menos vaya a atender desde el abogado que acusa hasta el abogado que defiende, y después el juez que es el que sentencia, una persona que carezca de conocimiento de la vida real, de la vida, de cómo se maneja en la sociedad, entonces va a tener un juicio que es demasiado irreal, va a tener un juicio para entender cuando una persona, si no estudias lo social, ¿cómo vas a saber si alguien te está mintiendo o no? ¿Cómo vas a saber si alguien está exagerando o si está en el otro extremo, que no es capaz de hacer valer los derechos? Entonces va a tener una proporcionalidad mucho más adecuada a los comportamientos que estén pasando. Entonces, el derecho, alguien una vez me contaba que estaba en la Universidad del Rosario, en Bogotá, donde se gradúan algunos presidentes, un profesor les decía que si les gusta el derecho y si van a ser abogados, les decía, lean de todo, absolutamente de todo, lo que ustedes menos creen, así estén leyendo de ajedrez, de deporte, de arte, en algún momento, en algún caso, eso les va a servir, porque van a tener una base para entender el caso, cómo funciona y para también no ser engañados. Entonces, lo mismo aplica en la sociología. La sociología no es solamente un tema que te puedes encontrar, es un tema que está permanentemente porque es el comportamiento mismo y cómo lo vas a aplicar en el derecho. Si te gusta el defender, si te gusta el litigio, si te gusta el penal, en todo necesitas la sociología. Incluso en el derecho administrativo, ¿sí? Es decir, te ayuda a tener los pies sobre la tierra, para cómo vas a aplicar lo que sabes, pero que tenga que ver con la sociedad, o sea, no eres un ente que vas a estar aislado. Bueno, dice aquí, la sociología estudia el origen, la aplicación, la transformación, los problemas, la eficacia y todo aquello que concierne las relaciones entre el derecho y la sociedad. Se encarga no únicamente de estudiar el derecho como norma, sino como institución plasmada a través del Estado y su funcionamiento, también del nacimiento de reglas de distintas categorías, normas religiosas, normas morales, normas jurídicas, normas políticas. Los orígenes de la sociología se pueden rastrear hasta las obras clásicas como Max Weber, Max Weber es el que nos hablaba de que el Estado es el que ejerce la violencia legítima. Emile Durkheim y Karl Marx. Marx es el del capitalismo, que habla sobre los diferentes estratos sociales. Algunos precursores modernos son Rudolf von Hayek, Franz Kontgeni, Eugene Ehrlich. Bueno, aquí tenemos como una lista de autores internacionales. Listo. Sociólogo del derecho, temas de estudio. Vámonos a la parte 2, metodología. Sociólogo de temas de estudio. Ya, antecedentes académicos. La sociología del derecho ha sido un área relativamente marginal tanto en las facultades de derecho como en las de sociología. O sea, la unión de la sociología con el derecho, que es la sociología jurídica o la sociología del derecho, la han marginado, la han desestimado, tanto el derecho mismo como la misma sociología, para saber que los dos tienen que hacer un matrimonio para que se vuelva
más que algo puramente teórico, se vuelva teórico práctico, o sea, para que pueda estar en la sociedad. Dice aquí, lo cual ha llevado, o sea, esa marginación, a la creación de entes, centros de investigación autónomos e independientes. Esto tiene sus pros y sus contras. La Asociación de Derecho y Sociedad, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, dice, son ejemplos de entes académicos dedicados al estudio y la investigación sociológica jurídica. Ok. En cuanto a la metodología de investigación, la sociología del derecho emplea métodos de las ciencias sociales y de la estadística, muy importante la estadística, para conocer el comportamiento de los operadores jurídicos, o sea, de aquellos que ejercen el derecho, ¿cierto? En la estadística, cómo están fallando los destinatarios y las normas. La investigación sociojurídica es, en un sentido amplio, investigación social, por lo cual esta implica realizar trabajo empírico, o sea, de experimentación o trabajo de campo, como entrevistas, sondeos, encuestas, muestreos, etc. ¿Listo? Muy interesante esto que vimos sobre sociología del derecho o sociología jurídica. A ver si encuentro algo más que podamos comentar. Internet es una gran herramienta. Dice aquí la sociología jurídica y el derecho. Cada día la sociología jurídica o sociología del derecho adquiere mayor importancia en las facultades de derecho, importancia que radica en las perspectivas de análisis que la sociología jurídica ofrece al estudio de la norma jurídica y su relación con los fenómenos sociales. El artículo reflexiona acerca de las características que tiene la sociología jurídica y el aporte del derecho. El método utilizado para este artículo se basó fundamentalmente en el método analítico, mediante la lectura libre de textos que se aproximan a nuestro objeto de estudio. Palabras clave, sociología jurídica, derecho, bueno. Dice de la revista científica de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Sistema de Información Científica. Ok. Introducción. Existe un crecimiento considerable en la investigación de la sociología jurídica en Colombia. La evidencia de ello es la existencia de un importante número de centros de investigación y de investigadores y revistas cuyo referente es la sociología del derecho, así como la presencia de un buen número de personas que adelantan investigaciones a las que nunca les ha sido asignado tal denominación, pero que a nuestro parecer corresponden ampliamente a los propósitos y métodos de investigación sociojurídica, con el incremento del número de investigaciones y de centros de investigación cuyo objeto es el efecto del derecho en el comportamiento social. Surge la necesidad de crear espacios de difusión y de articulación de este conocimiento. Ejemplo de ello pueden ubicarse en la red de centros de investigación sociojurídicas. ¿Qué les recomiendo yo, amigos? Lean psicología, lean historia, lean todo lo que tiene que ver con lo social, en los periódicos Enfoque. Dejen de leer noticias que pueden ser solamente emotivas y que son temporales, pasan. Dedíquense a estudios que sean permanentes, o sea, que de esa base puedan abordar los temas que son cambiantes, pero que ustedes tengan una base firme y estable, leyendo historia, psicología, sociología. Es claro que hoy en día pueden ser identificadas una tendencia social y académica que le augura a la disciplina un rol muy importante en la vida de las facultades de derecho y en la búsqueda de respuestas a varios de los más difíciles problemas políticos y sociales que afronta el país. Hablamos del movimiento que representa un interés creciente por la sociología jurídica en el mundo relacionado con el derecho, condensado en el primer lugar en los centros de poder, en los funcionarios de la Administración de Justicia y en los abogados en general. En segundo lugar, una disciplina que nos permite valorar y calificar la agenda de las instituciones de cooperación internacional, instancias intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que desde diversas perspectivas se ocupan de lo jurídico, finalmente en la academia a través de las facultades de derecho.
Tal interés debe ser explicado con referencia a dos hechos muy relevantes del contexto histórico, social y colombiano. De una parte, la situación socioeconómica y política del país que compromete de modo directo al derecho. Es decir, la mayor parte de los problemas nacionales de magnitud notable están estrechamente relacionados con el derecho, pero a la vez parecen superar los cánones ordinarios de la dogmática jurídica, o sea, ahí viene lo social, la violencia, las dificultades en el proceso de construcción de un Estado nacional ilegítimo, el narcotráfico, la corrupción, los mecanismos de participación democrática, la crisis de la administración de justicia como espacio para el tratamiento de los conflictos sociales, la ausencia de desarrollo económico, la violación de los derechos humanos y la marginalidad social. Todas estas situaciones no las podemos entender solo desde el punto de vista del derecho, hay que estudiarla en la sociología. De otra parte, el fracaso de las políticas jurídicas tradicionales para afrontar dichos problemas, en el excesivo recurso a las reformas y contrarreformas legales, sin que el deterioro de la nación haya podido detenerse. O sea, no es solamente con leyes que puede arreglar un país. Dice aquí, sin que haya logrado detener. Han puesto en cuestión la necesidad de una nueva política jurídica. Los dos hechos anteriores, la problemática nacional y el desgaste de la política jurídica tradicional, han traído un foco de atención hacia la sociología del derecho, en la búsqueda de una herramienta adicional que pueda proveer nuevos elementos de juicio para comprender las situaciones afrontadas, sirviendo además al propósito de encontrar fórmulas novedosas que contribuyan a remontar el actual estado de cosas. O sea, esas fórmulas novedosas las pueden surgir gracias a todo el basamento que tiene la sociología como tal. En resumen, la expectativa y el interés que la sociología del derecho ha convocado resulta de la necesidad planteada por los juristas de aproximarse a la realidad social. Es decir, como les decía ahorita, no se pueden hacer leyes que no tomen en cuenta las realidades humanas, las realidades sociales, porque si no, estas leyes van a quedar o desproporcionadas excesivamente o desproporcionadas, muy limitadas, o sea, que no alcanzan a solucionar, o a ver, verdadera, es como una mano que no alcanza a agarrar para poner las cosas en su lugar. Igualmente pueden ser citadas ya algunos factores que han prestado un aporte positivo al progreso de la sociología jurídica en Colombia. Como ya se mencionó, uno de ellos sería el impulso que ha tenido la ciencia en el medio universitario, en particular de las facultades de Derecho, aunque con desarrollo desigual que es también reflejo tanto del desequilibrio en la calidad de la educación superior nacional como de la importancia que las distintas facultades le dan a la sociología jurídica. Por esta vía han asomado elementos valiosos como nuevos recursos de formación académica, centros de investigación y redes de cooperación nacional e internacional, a más de la producción intelectual e investigación empírica con patrocinio universitario. El segundo obedece a la consolidación de algunos institutos no universitarios ubicados en organizaciones no gubernamentales con una trayectoria comprobada en la investigación sociojurídica. Dice aquí, sobre todo en lo relativo al tema de la justicia y los derechos humanos. Otro factor en buena parte conectado con los anteriores corresponde a la existencia de grupos de investigación, investigadores y teóricos, con un alto nivel de formación que aun cuando buena parte pertenecen aislados, incomunicados entre sí. Bueno, listo. Vamos a ver qué hay más por aquí, que esté fácil de encontrar, que sea importante. Entonces, en general, ¿a qué los motivo? A que, dice, aquí, esta parte nos interesa, dice, la sociología jurídica, su aporte interdisciplinario y empírico. La sociología jurídica tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Sin embargo, cada vez es más evidente el vínculo con otras ciencias que pueden tener de más comunes interés, como les decía ahorita, la antropología, la economía, la política, la historia,
y a su vez los estudios sociojurídicos se aproximan al uso de métodos y enfoques propios de esas disciplinas. O sea, aprovechan lo bueno de cada una. Hoy en día es muy difícil en la práctica esforzarse por marcar líneas divisorias, o sea, todas están interconectadas en el resultado final de los estudios y formulaciones teóricas. Por otra parte, cada vez es más difusa la línea que separa los objetos de estudio, los métodos y los propósitos. En el ámbito de las ciencias sociales y humanas, la interdisciplinariedad implica una aproximación entre diferentes disciplinas, métodos y en ocasiones profesiones para dar una explicación a una realidad que cada vez se va volviendo más compleja. Es decir, yo pensaría que no es que la realidad sea más compleja, la realidad siempre ha sido muy compleja. Lo que va es despertando nuestra visión, que deja de ser una visión simple para explicar las cosas. Y cuando ya nuestra visión se vuelve más sofisticada, entendemos por primera vez la complejidad de las situaciones humanas. Pero no es que se estén volviendo más complejas del todo, sino que han sido complejas, sino que hasta ahora es que la estamos viendo. Dice aquí, la sociología jurídica no solamente mezcla la sociología con el derecho, sino que lo mezcla con otras disciplinas sociales. Es necesario establecer alguna identidad epistémica entre las diferentes disciplinas. La sociología jurídica posee una vocación interdisciplinaria y transdisciplinaria, o sea, se junta con otras. Situación positiva, ya que a través de ella se promueve un abordaje del conocimiento integral que le da cabida a un espacio más abierto para la creación del conocimiento. Como les decía al principio, no es solamente encerrarse a leer leyes, a leer la Constitución. De alguna manera también hay que salir, hay que conversar con las personas, hay que entender por qué sienten de una manera, por qué piensan de una manera, cómo pueden ser convencidas de una o de otra manera. O sea, hay que estudiar realmente la parte psicológica, antropológica y social del movimiento de los grupos humanos para poder litigar sobre ellos, tanto de manera individual, ustedes con un cliente que les llega, o de manera general. Ok, vamos a decir algo más interesante aquí. La sociología y la educación social, bueno. Conclusiones. La sociología jurídica posee unos rasgos distintivos que la diferencia de otras disciplinas sociales y del derecho. Alrededor del significado de la sociología jurídica se han desarrollado importantes debates que tienen como finalidad delimitar el sentido y el concepto de la disciplina de la sociología jurídica. El punto central gira en torno al reconocimiento de la sociología del derecho como una disciplina autónoma, perteneciente al campo de la sociología general, que aporta importantes elementos para la comprensión del fenómeno del derecho y la relación con los fenómenos sociales. Si quieren entrar en el mundo de la sociología y después del mundo de la sociología, estudien todo lo que les interese. Si a algunas personas les interesa el problema de la violencia familiar, el problema de la violencia sexual, métanse a leer, o sea, compren libros, pregúntense a sí mismos, ¿cuántos libros tengo acerca del tema que me interesa? Pregúntense también, ¿cuánto leo acerca de lo que me interesa? ¿Cuántas horas estoy leyendo diario? Pónganse una meta, o sea, no dejen solo a la espontaneidad. Pónganse una disciplina, digan, de tal hora a tal hora puedo leer, voy a leer 1 hora, por ejemplo, diario, o 1 hora y media, así sean altas horas de la noche. Saquen el ratico, ¿sí? Cuando estén oyendo, no se dediquen solo a escuchar cosas que sean por placer, como tal o cual música, sino que edúquense un poquito, o sea, fórmense un poquito. No sea que en apariencia estamos muy fuertes, pero intelectualmente estamos vacíos. ¿Qué tipo de conversaciones tengo con las personas? ¿Estoy leyendo lo suficiente? ¿Estoy leyendo acerca del tema que me interesa? ¿Soy una persona que indiferente e insensible ante los problemas sociales que acontecen en mi ciudad? ¿Qué tanto de lo que pasa en mi ciudad soy consciente? ¿Qué tanto yo aporto? ¿Qué tanto yo apoyo? ¿Qué tanto yo converso? ¿Con quién converso acerca de lo que está? Pero no de manera emotiva, sino de manera académica. Emotiva quiere decir que estoy opinando o que yo siento que es de esta o de cual manera y no me he llenado de suficientes argumentos. Estudien historia. La historia es muy importante.
porque sin la historia ustedes no van a tener una base estadística, no van a tener con qué comparar, no van a tener como esa fábula de ejemplo. Estudien hasta la misma historia antigua. El comportamiento humano ahorita no es nuevo, o sea, las cosas que hoy en día sucedían hace ya miles de años. Cuando ustedes cogen un libro antiguo, muchas veces leen y parece aplicado a las problemáticas del presente. Estudien la antigüedad, al que le guste Biblia, estudie Biblia, pero desde un punto de vista para este caso, pues, sociológico. Al que le guste simplemente Mesopotamia, Egipto, estudien cómo era su comportamiento, por qué actuaban así, estudien en el medioevo, estudien la historia de su propio país, cómo fue la independencia de su país, cómo fue la colonia de su país, cómo es la contemporaneidad y la modernidad, estudien sobre estadística, la geografía, etcétera. O sea, todo eso lo van a tener que aplicar. Se les desarrolla el hábito de leer, se les desarrolla el hábito de interpretar un texto y además van a tener elementos para interpretar la problemática contemporánea de lo que está sucediendo. Bueno amigos, espero que les haya servido mucho, que esto les haya activado o motivado el deseo de leer bastante, el deseo de relacionar todo aspecto que les guste con el derecho, que es la carrera que están haciendo. El derecho es lo que les gusta, asocien lo que les gusta con otras de las cosas que también son como hábitos para ustedes, como lo puede ser el deporte, como puede ser las creencias, la doctrina, la religión, los diferentes temas negativos o positivos que ustedes encuentren en la sociedad. Nunca dejen de leer, siempre tengan libros en su mesita de noche. Traten de los libros que estorban. Hay libros que estorban y lo que hacen es de maleza y no les permiten que resalte ese libro que está importante para que ustedes puedan leer. Y sobre todo, sean parte de las soluciones, no desde solo la opinadera, de andar opinando, sino desde la formación de ustedes, desde una palabra sabia que puedan dar, desde que ustedes estén mermando los conflictos y esas polémicas que solamente son emocionales y que no llevan a nada, y que ustedes puedan aportar como una mente y unos pies aplomados, como una mente serena, pero al mismo tiempo que clarifica, que vuelve extensivo el conocimiento y que el conocimiento sea el punto de apoyo para que las personas, tanto individual como a nivel general, dejen tantas angustias, dejen tanto enredo, dejen tanta codicia. Hay un problema que es muy grande, que casi que podría uno decir que es el centro de muchos otros problemas, que es la codicia, la ambición. Entre más ustedes se llenen y puedan llenar a otros, van a evitar ese problema que es la codicia por nada. La codicia no por avanzar, sino por el simplemente egoísmo de tener y tener más. Y que de pronto ustedes puedan ser un punto de solución. No le estoy queriendo decir que se vuelvan como la Madre Teresa y que no van a poder vivir, pero que sí que sepan tener un equilibrio entre lo que es la economía y el servicio social. Nos veremos en otro video, espero que les haya servido mucho.